Soy Fernando Antonio Sauceda Alonso. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras y actualmente pues estoy cursando lo que es la clase de filosofía online, y en esta oportunidad voy a hablar un poco en cuanto al vitalismo. Bien, como una reacción a los varios movimientos revolucionarios socialistas que surgieron en la segunda mitad del siglo XIX, aparecieron una serie de pensadores que se caracterizaron por ciertas especies de irracionalismo. Por esto, las ciencias naturales no eran lo más importante y lo consideraban que merecían la primicia las del espíritu. Pues mientras las primeras tienen como objeto el estudio de la naturaleza, la segunda se interesa por conocer y comprender la vida misma. A los filósofos que coinciden en calificar la vida como la realidad principal, se les agrupó bajo el rubro de vitalistas. Bien. Pero entre ellos no había una uniformidad doctrinal, debido principalmente a las diferencias en la manera de concebir la vida. Aun cuando cada filósofo vitalista tenía su propio concepto acerca de la vida doctrinal, fueron dos de los conceptos que predominaron: el biológico y el biográfico. El primero, que es el biológico, ¿verdad?, considera la vida en su dimensión natural. El segundo la consideraba como la existencia humana en cuanto a que es vivida. De los muchos filósofos que se consideraban como vitalistas, ¿verdad?, existe como por ejemplo Dietrich, Friedrich Nietzsche, Henry Bergson y José Ortega y Gasset. Para el primero, la vida es el existir humano que se vive, es vivir histórico. La vida es el existir humano que se vive, es un vivir histórico. Para Nietzsche, disculpen la pronunciación, la vida tiene un sentido biológico-cultural, es decir, la vida es impulso natural y es vivencia. Para Bergson, la vida es impulso vital universal, que la lucha contra la materia porque aquel quiere el progreso y esto lo retarda. En la producción orteguiana, la vida se asemeja en dos sentidos. En la primera etapa predomina el biológico y en la segunda el biográfico histórico. ¿Verdad? Ahora, de acuerdo a Wilhelm Dilthey, ¿verdad?, tiene principios fenoménicos que llama él. Dice que se basa en la forma firme para abordar el problema del conocimiento. Solo es el acto de conciencia y se da el enfrentamiento entre el yo y el objeto. El vitalismo de Dilthey es histórico en cuanto a la historicidad, ¿verdad?, es lo esencial del vivir humano. La posición de Dilthey se entiende mejor si tomamos en cuenta dos circunstancias. La primera, la razón ilustrada tenía el carácter de atemporal, general y abstracto. Además, el fundarse en las ciencias naturales solo conocía lo repetitivo y constante. Dilthey no estaba de acuerdo. Él centró el interés en lo concreto, lo único e individual. Por lo tanto, lo que más le interesaba es la crítica de la razón histórica y no de la razón teórica. Segunda razón, Dilthey se encontraba con una triple escisión entre naturaleza y cultura, entre génesis y estructura, entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Y con ninguno de ellos estaba de acuerdo. Dilthey no estaba de acuerdo con la oposición entre el génesis y estructura, porque el mejor conocimiento de un fenómeno no se obtiene acercándose al proceso del desarrollo para lograr explicaciones objetivas, sino más bien mediante la comprensión psicológica y subjetiva de sus aspectos genéticos. Ahora vamos a hablar un poco en cuanto al conocimiento, porque tiene que ver mucho en cuanto a esto el vitalismo. El conocimiento que ofrece la física
consiste en dar implicaciones causales y matemáticas de hechos que previamente se aislaron mediante el método experimental. En la ciencia típica de la vida, o sea, en la historia, el auxiliar principal no es la matemática, sino la psicología. Es mediante esta que el hombre se comprende a sí mismo. En otras palabras, no es lo explicativo, sino lo descriptivo lo que nos hace comprender la vida. Muy bien, para esto también tengo que hablar de un filósofo que estuvo de los años 1770 a 1831, Hegel. ¿Verdad? Fue profesor en la Universidad de Jena, en Heidelberg y Berlín. Sus principales obras fueron Fenomenología del Espíritu, Lógica, Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. ¿Verdad? Hegel parte de la consideración de que el principio supremo, la realidad absoluta, es la idea. La idea es el principio, el desarrollo, el fin de todo. Es el ser que construye la ciencia de todas las cosas y a la vez el sustrato de todo fenómeno. Les hablaba de Hegel porque hubo algo en la reflexión de él que proporcionó una verdadera explosión en las doctrinas filosóficas. Todas ellas vinculadas de una u otra manera por el deseo común de transformar la sociedad o al hombre. La introducción de la ciencia histórica, por la cual el pasado del hombre se considera como un proceso de transformación que conduce al presente y lo explica, se convirtió muy pronto en un punto de partida para entender la realidad presente con la finalidad de cuestionarla y transformarla. Si algo caracteriza a buena parte de las reflexiones filosóficas del siglo XIX, es la idea de que el pensamiento es la base para una transformación completa de la sociedad. El vitalismo es la doctrina filosófica caracterizada por una afirmación y exaltación de la vida en toda magnitud y con todas sus circunstancias. A los filosóficos que coinciden en calificar la vida como la realidad principal, se les agrupa bajo el rubro de vitalistas. Pero entre ellos no había uniformidad doctrinal, aun cuando cada filósofo vitalista tenía su propio concepto acerca de la vida. Fueron de los conceptos que predominaron el biológico y el biográfico. El primero concibe a la vida de una dimensión natural, el segundo la considera como la existencia humana en cuanto que es vivida. El vitalismo se proyecta en la realidad, que se considera en la vida y sus creaciones propias, la vida individual, el hombre en concreto y no la noción de vida considerada en acción. Nos referimos a una filosofía de la vida, pero a la vida que vive cada uno de nosotros, no refiriéndose pues a la objetivación de un conocimiento universal. El vitalismo es filosofía de la vida y práctica que trata de problemas antropológicos, de comprensiones de la realidad desde la inmersión en la naturaleza y la cultura. Trata de valores morales, así desde la vida se llega a una impotencia activa de la cultura, el arte, pues los valores estéticos serán los que ponen sentido a las cosas, por lo que se realiza el hombre en potencia. Y bueno, esto es lo que yo puedo compartir en cuanto a este tema del vitalismo. Yo creo que, bueno, por ahora puedo compartir, así que nos vemos.